Muy bien, pues pues si quieres que empezamos. Como quieran ustedes. Bien, muy bien. Pues bueno, creo que ya tenemos gente conectada por ahí. Ya tenemos por ahí bueno, ya van 20, van a ir subiendo. Creo que para faltar un minuto todavía para hacer las 18:30 ya es un buen indicio, ¿no? Ahí va, Me creo parece que muy bien. va a ir creciendo la audiencia. Bueno, pues si quieren empezamos muy puntualmente. Primeramente quiero yo a nombre del programa Quibernus agradecerle a todas y todos los que están presentes en esta eh, videoconferencia de lujo con un expositor de lujo, el maestro Otto Granados, quien tengo yo la oportunidad personal de conocerlo desde hace tiempo. La verdad es una distinción, Otto, que nos acompañes, que nos compartas tu conocimiento, tus ideas en un tema muy importante, muy relevante, que tiene que ver con los retos y los desafíos que tiene la educación en nuestro país y en el mundo en general, pues frente a toda la disrupción científica y el proceso de innovación y de inteligencia artificial y automatización, industria 4.0, pues hay un gran desafío para alinear los procesos de la educación superior con esto que nos depara el futuro y ahora más en todo este contexto de COVID. Mira, ya se conectó con nosotros José Carlos Espinosa, que es nuestro director operativo. También está Jared, que es tu paisano, Otto. Y yo a continuación, para no quitarte tu tiempo, que es lo más valioso, el tiempo que tienes para compartirnos tus ideas, lo dejaría hasta aquí, refrendándote nuestra gratitud por tu gentileza de compartirnos tus ideas. Y darle la palabra a Jared, quien nos hará una breve exposición una semblanza, le dará lectura a una semblanza, nos ayudará a moderar y a conducir un poco el proceso de esta videoconferencia. Y finalmente, José Carlos tendrá unas palabras finales de cierre de esta videoconferencia. Sin más, pues mil gracias, Otto, y adelante, Jared. Gracias, Edgar, muy amable. Gracias, Edgar. Gracias, maestro Otto. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este Quibernus Live, edición especial justamente con el maestro Otto Granados Roldán, justamente donde hablaremos un poco de los desafíos de la educación superior en el siglo XXI y si México está preparado para esto. Voy a ser muy breve dentro de las cosas y todos los puestos que ha tenido el maestro Otto, ¿no? Ha sido funcionario público, académico, consultor y diplomático mexicano. Actualmente es presidente del Consejo de Asesores de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue secretario de Educación Pública de México de 2007 y 2018, embajador de México en Chile de 2003 a 2015, gobernador del estado de Aguascalientes del 92 al 98, y pues bueno, tiene diversas y múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional en materia de educación justamente, ¿no? Para no quitar más tiempo, nada más un último aviso a las y los chicos que estén conectados en este momento, que durante la charla podrán hacer las preguntas que quieran por medio de la misma aplicación por la cual estamos conectados y al final tendremos pues 10 minutos justamente para hacerle llegar algunas de las preguntas al maestro Otto. Sin más que agregar, le cedo la palabra, maestro, y muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Al contrario, mil gracias a ustedes, muy buenas tardes a todas y todos, y gracias de verdad por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Preparé para ustedes especialmente una presentación que déjenme ver cómo la puedo localizar aquí. Déjenme abrirla. Ahora sí. Muy bien, ya la tengo por aquí. ¿Se ve bien? A ver, bien todos ustedes.
¿Sí? Se ve bien, ¿verdad? Es correcto, se ve bien. Sí, sí, muy bien, Otto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues arrancamos, si les parece a ustedes. Yo le comenté a Edgar Olaiz cuando me hizo el favor de invitarme hace algún par de semanas a este ejercicio, que tenía yo previsto hablar, compartir con ustedes algunas ideas en torno a este tema de la educación superior en el siglo XXI. Y pensé si debiera yo contextualizarlo en función de la emergencia sanitaria, de esta crisis epidemiológica que estamos viviendo en todo el mundo, la del COVID-19. Y sin embargo, me dio la impresión de que al final del día, algunas de las ideas, de las tendencias que hoy voy a compartir con ustedes, en realidad no se han modificado mucho respecto de las consecuencias, el impacto que vaya a tener el COVID-19 sobre la educación. Y digo esto porque, bueno, yo trabajo profesionalmente en este campo, estoy ahora en contacto permanente con muchos colegas en México y en el mundo, y todos estamos un poco, ¿qué les diré? Como muy focalizados, muy concentrados, como es normal, en la emergencia, cómo podemos recuperar un poco el tiempo perdido de ahora que los muchachos no están yendo a la escuela, qué va a pasar después cuando se reabran las universidades, las escuelas, y cómo vamos a tratar de compensar la pérdida de logros de aprendizaje que suele ser normal. Por ejemplo, en los veranos normalmente los chicos pierden un 10% de lo que adquirieron en el año previo, etcétera, etcétera. Así que en este sentido, me parece a mí que, y ese fue un poco el sentido de la presentación que preparé para ustedes, en donde voy a tratar de mostrar un poco los retos y los desafíos que tenemos en la educación superior en nuestro país y cuáles son algunas de las áreas, de los espacios de oportunidad que tenemos para los próximos años, los cuales, insisto, en mi opinión, en este momento, probablemente no van a modificarse sustancialmente respecto de la crisis epidemiológica, sino que algunas de estas tendencias se van a ver acentuadas, se van a ver exacerbadas en los próximos años. Voy a tratar en los próximos 35 o 40 minutos de hablarles un poco, especialmente de 4 temas, que son un poco las transiciones que hay actualmente en materia de educación superior, los nuevos desafíos que tienen la educación y las escuelas ante la irrupción, por ejemplo, de la inteligencia artificial, del mundo digital, etcétera, los nuevos perfiles que está adquiriendo la economía y el empleo y cómo conectan o no conectan con el mundo de la educación. Y finalmente preguntarnos si la educación superior en México está preparada para abordarlos. Haré al final 3 o 4 reflexiones así como concluyentes para que si hay tiempo podamos tener una conversación en esta plataforma. Nada más quisiera empezar con ustedes por recordar que México tiene en total uno de los sistemas educativos más grandes del mundo. Para los que no lo sepan específicamente, somos el 9º sistema educativo más grande del mundo. Todo el sector educativo, quiero decir, desde preescolar hasta posgrado, tiene aproximadamente 2.100.000 plazas de maestros y de personal administrativo en total en todo el país. El sector educativo federal maneja unos 40.000 millones de dólares de presupuesto federal anual, pero de ese el 93, 94% está ya etiquetado a sueldos y salarios, y ese dato es muy importante porque nos habla del espacio tan reducido que tenemos para gasto de inversión en materia de educación. Todo el universo se compone de 265,000 escuelas y en el sistema educativo mexicano estudian 36.6 millones de alumnos escolarizados, aparte de los que están online, por supuesto, de los cuales el 85%, un poquito más, van a instituciones o son en instituciones públicas. De este gran universo de cifras que les acabo de decir, si extraemos específicamente las que se componen o las que tienen que ver con la educación superior, pues tenemos ya casi 4 millones de estudiantes en modalidad escolarizada, lo cual es un dato importante en términos de crecimiento de inclusión. Aparte hay 760,000 más o menos en modalidades no escolarizadas, que son los que estudian en modalidades online, etcétera, etcétera, y que seguramente es uno de los universos que va a crecer en los próximos años.
De este gran total, 2/3 partes lo hacen en instituciones de educación superior públicas y una tercera parte, 35% en privadas, en más o menos poco más de 5,000 instituciones de educación superior. A veces tenemos un problema en términos estadísticos, pasa en todo el mundo, no es un fenómeno privativo de México, de que nuestra estadística no es totalmente exacta, porque en muchas ocasiones, como en educación superior, dependen de distintos niveles de gobierno, el federal y el estatal especialmente, entonces la contabilidad no es suficientemente precisa. En el caso de instituciones que son multicampus, como por ejemplo el TEC de Monterrey, la Universidad del Valle de México, que tienen presencia en todo el país, y en muchas ocasiones las contamos por separado. El caso es que este universo permite hoy tener una cobertura en la edad típica de estudiantes, digamos, entre los 18 y los 23 años, aproximadamente, prácticamente del 40% en total, lo cual es también un buen dato. Y de este gran total, pues aproximadamente 1.100.000 estudiantes procede de estratos socioeconómicos bajos, rezagados, es decir, lo que los especialistas en marketing y estas cosas llaman los estratos socioeconómicos C, D y E. Si uno ve esa película, uno puede decir, perfecto, muy bien, México ha crecido en este sentido, ha crecido el mundo también, América Latina ha crecido muchísimo en la atención a la educación superior, pero al mismo tiempo este esfuerzo de crecimiento se nos ha presentado en medio de 3 transiciones, una de tipo demográfico, una de carácter social y una en materia de conocimiento. Lo primero de ellos es que no solamente ya somos cada vez más en el mundo, 7.760 millones de habitantes aproximadamente, sino que el círculo que forma esta transición demográfica a nivel global sigue siendo básicamente el mismo. Es decir, las personas seguirán alimentando economías con trabajo y con consumo, la fertilidad, la relación entre fertilidad y población económicamente activa está bajando en el mundo industrializado, la población en los 50 países más pobres del mundo va a seguir creciendo a tasas altas hasta el año 2050 y seguramente después del COVID lo va a acentuar este nivel de crecimiento y los fenómenos de emigración rural e inmigración urbana van a seguir siendo irreversibles. Por ejemplo, en el año que yo nací, en 1956, en este país había únicamente 3 grandes zonas metropolitanas. Hoy tenemos aproximadamente 59 grandes zonas metropolitanas y más del 80% de los mexicanos vivimos, habitamos en zonas urbanas en todo el país y es un fenómeno que es prácticamente irreversible y que está pasando en todo el mundo. El segundo gran fenómeno o tendencia que observamos es que por efecto un poco de los avances en materia de educación, de salud pública, también la esperanza de vida en general en el mundo ha aumentado de manera muy, muy importante. Si nosotros pensamos solamente en el área de América Latina, pues francamente vamos a tener una esperanza de vida que al día de hoy en México anda más o menos, en el caso de los hombres, en unos casi 74 años, en el caso de las mujeres casi 78 años, de tal manera que compara muy bien con, por ejemplo, 1929, cuando la esperanza de vida al nacer era de aproximadamente unos 39 años en México. Quiere decir que somos más, pero también vamos a vivir más. El tercer fenómeno es una expansión de las clases medias también en prácticamente todo el mundo. Si ustedes comparan, digamos, la proporción de la población global que era de clase media o se consideraba de clase media en 1950 y la comparan contra lo que hoy tenemos en el año 2020 y lo que tenemos en 2030, en todo el mundo ha crecido de manera muy importante esta expansión. Es un buen dato porque quiere decir que el mundo es en términos generales, como criterio general, mejor en términos de progreso de lo que era hace 70 años, y eso es un buen dato de inclusión, de crecimiento y de equidad también. Nada más piensen que en el caso de México específicamente, en el año 2000 había en México un poco más de 12 millones de familias de clases medias y hoy hay más de 15 millones de familias de clases medias en nuestro país. ¿Y por qué es importante? Porque en general las clases medias se caracterizan por varias cosas, pero una de ellas es su mayor nivel de consumo de muchos bienes y servicios y satisfactores, entre ellos educación.
La prueba está en que del gasto familiar, que según miden las encuestas nacionales del INEGI que teníamos hace, por ejemplo, 20 años, donde las familias mexicanas gastaban el 2% de sus ingresos en educación, hoy es prácticamente el 12% y un poquito más, y es un fenómeno típico del crecimiento de las clases medias. En cuarto lugar, como consecuencia un poco inmediata de lo anterior, tenemos una mayor incorporación a la educación superior. Como ya dije, en el caso de México, la tasa de cobertura alcanza ya aproximadamente un 40%. En el mundo hay más de 200 millones de estudiantes en educación superior, contra casi 90 que eran en 1998. En América Latina son aproximadamente unos 30 millones, es decir, una cobertura casi del 51% en la edad típica, de los 18 a los 23 años, y es un fenómeno también importante y positivo en términos de crecimiento y de inclusión para la población joven. Y quinta, la revolución del conocimiento, de la que tanto se habla, nos muestra que este conocimiento se ha vuelto selectivo, especializado y obsoleto mucho más rápidamente que en el pasado. Nada más piensen ustedes que la producción global de conocimiento se duplica en 5 años o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ciclo normal de una carrera universitaria, probablemente entre la malla curricular con la que se empezó a estudiar en el primer año de la carrera y la última, es decir, calculando una carrera de 4 años y medio o 5, pudo haber cambiado el conocimiento, los hallazgos científicos y en materia de conocimientos en ese lapso tan breve como son 5 años, particularmente en carreras donde la investigación va mucho más rápida, como por ejemplo tiene que ver en materias de ciencias de la salud o en el manejo de datos, etc. Nada más cada año se publican en el mundo aproximadamente unos 200,000 nuevos teoremas matemáticos. Hay unos 225,000 artículos anuales en publicaciones especializadas en ingeniería que aportan conocimiento. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? Además de lo impresionante que son los números mismos, pues en efecto que la currícula en educación superior se vuelve obsoleta más rápidamente, que cada 100 días o incluso menos tenemos que los contenidos digitales se duplican y que a tal velocidad va a dejar atrás inevitablemente a ciertos sectores económicos y a ciertas instituciones que no van a tener margen para internalizar el capital humano con estas características. La consecuencia de varias de las tendencias que he mencionado rápidamente, pues tienen que ver que ahora el mundo del empleo está también viviendo una transición hacia la economía del conocimiento. Es decir, hoy, según la OCDE, 8 de cada 10 nuevos empleos, me refiero a empleos innovadores, bien pagados, etcétera, se están generando precisamente en sectores de punta con mayor valor agregado, como los tecnólogos manufactureros, expertos en tecnologías de computación y software, finanzas, desarrollo urbano, manejo de datos a gran escala, etcétera, etcétera. Y ojo con esto, muchas de estas tendencias, y es muy importante registrarlo, no solamente se muestran o se identifican a nivel global y a nivel nacional, sino incluso en los estados mexicanos, en un país como el nuestro, que es tan heterogéneo y tan desigual en toda la República. En suma, lo que hoy tenemos es una población en aumento, en edad productiva, más longeva, con retiros más tardes, por supuesto. Tenemos también cambios vertiginosos en el conocimiento, en las tecnologías y en el empleo, una mayor oferta de egresados que no necesariamente es, digamos, de calidad homogénea, estandarizada, pero también es verdad que tenemos un problema de absorción en los distintos mercados laborales y por supuesto tenemos mayor competencia. ¿Qué nos plantea todo este panorama? Como dije al principio, nos plantea buenas noticias, pero también retos y desafíos muy importantes, entre ellos para las escuelas, las universidades, en general, las instituciones de educación superior. Uno puede decir, oiga, es que la universidad como tal tiene más o menos 1000 años de existir, desde la primera, la Universidad de Bolonia en Italia, que se creó hace más o menos unos 1000 años, o la de Salamanca, que se creó hace unos 800 años. Quiere decir que son instituciones que han mostrado ser, con esta palabra que se usa mucho ahora, muy resilientes a distintos problemas que la humanidad ha vivido.
digamos, la gripe española o cualquiera, guerras mundiales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la estructura de funcionamiento de este tipo de instituciones muy específicas, que son las universidades, sigue siendo más o menos la misma respecto de cuando se fundaron algunas de las más antiguas. Eso es verdad. Sin embargo, ahora hay nuevos desafíos que nos están mostrando un cambio importante en el enfoque, en la arquitectura con la que se enseña ahora, como por ejemplo, que la escuela, el espacio físico que llamamos escuela, hoy ha perdido o está perdiendo centralidad, porque están surgiendo modalidades alternativas que responden mejor a lo que las familias, los padres de familia o los estudiantes están buscando. Es decir, piensen, por ejemplo, en este fenómeno que se llama homeschooling, de padres de familia, así un poco alternativos, que creen que pueden educar mucho mejor a sus hijos en la casa, y es un fenómeno que antes del COVID ya venía creciendo de manera importante. En Estados Unidos se calcula que hay aproximadamente unos 2,5 millones de chicos en homeschooling que estudian en su casa. En muchos de estos en algunos de los estados de la Unión Americana tienen incluso reconocimiento de validez oficial esta modalidad de estudios. Lo que está pasando ahora en prácticamente todo el mundo con el COVID, pues es homeschooling, y seguramente en los próximos años, yo no me atrevo todavía a hacer un pronóstico, son tendencias que van a seguir creciendo. En segundo lugar, la escuela tradicional, el espacio físico que llamamos escuela, pues está compitiendo con otros medios de formación, de transmisión o de adquisición de información y conocimiento. Cualquiera de ustedes que terminando esta charla entre al buscador de Google y le ponga COVID-19 y educación, va a encontrar la mayor cantidad de resultados que yo he visto en los ya muchos años que tengo siendo usuario de ese buscador. Creo recordar que estamos hablando de poco más de 1,000 millones de resultados que nos arroja el buscador de Google. Quiere decir entonces que ahora nuestro problema ya no es de falta de información o de conocimiento, sino de selectividad, de rigor, de cómo hacemos una buena curaduría, una buena curación de toda esta información que se produce para saber con qué podemos trabajar y con qué no, cuál es la calidad de la información, buena, regular, mala o pésima, que se publica sobre todos los temas habidos y por haber. Y esa era una función que hasta antes de la revolución digital, pues estaba más o menos asignada a las universidades y a las escuelas. Tercero, la escuela como tal hoy compite con otros medios, con hallazgos neurológicos y cognitivos que antes no teníamos. Por ejemplo, la atención esta, que es materia todavía de investigación en las universidades, sin llegar a una conclusión de cómo se aprende mejor, si en pantalla o en papel. Es decir, cómo tenemos un mejor desarrollo de la memoria, del entendimiento, si leyendo en pantalla o leyendo en papel, si lo que importan ahora más son las habilidades blandas o las competencias duras, si la educación debe ser, como fue en muchos casos, por ejemplo, en generaciones como la mía, un ejercicio de memorización o de solución de problemas e incluso de anticipación de problemas que aún no existen. En cuarto lugar, pues hay una revolución industrial 4.0, en donde la inteligencia artificial, el Big Data, la robotización llegó para quedarse, y yo creo que llegó para quedarse de manera más acentuada después de la pandemia y de la crisis del COVID. De tal manera que estas tendencias evidentemente presionan al modelo tradicional de provisión de educación superior, porque entonces hay una tensión entre si la misión de una universidad o de la escuela es producir escolaridad, títulos y grados, o bien producir innovación y conocimiento que haga a los países pues mucho más competitivos, más avanzados, más innovadores, más productivos, y por lo tanto hay desequilibrios, como voy a mostrar más adelante, entre la educación y los mercados laborales. Déjenme darles nomás dos ejemplos que son, o tres ejemplos que son relevantes. El primero de ellos es que hoy se calcula que el 65% de los niños que ingresan a la educación básica van a terminar trabajando en actividades que aún no existen. Que el 75% de las nuevas profesiones requeridas en el futuro van a estar relacionadas con sistemas informáticos, con manejo de datos a gran escala, con inteligencia artificial, y que poco más del 50% de las actuales categorías ocupacionales
podrían ser automatizadas en los próximos 10 años. Hoy podemos ya observar muchos de estos fenómenos en industrias tradicionales. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que visite algún día una armadora de automóviles, de vehículos de cualquier tamaño, se va a encontrar con que ya hay líneas de producción casi completas que están manejados completamente por robots. Si acaso tienen un supervisor que monitorea un poco que funcionen bien la programación de los datos, la máquina, etcétera, etcétera. Cada vez hay una tendencia más acentuada a que el comercio electrónico se haga a través de dispositivos robotizados, etcétera, etcétera, pero algunos de los especialistas calculan que podríamos llegar en 10, en 15, en 20 años a usos y aplicaciones muchísimo más avanzadas y sofisticadas. Nada más piensen ustedes, por ejemplo, que al día de hoy, y este es un dato antes del COVID, la Federación Internacional de Robótica, por ejemplo, que mide cada año cuántos robots se venden, cuántos se producen, para qué, etcétera, etcétera, estimaba que para el año 2022 habría en el mundo 4 millones de robots industriales en las fábricas del mundo. Es decir, un stock operacional de robots que no están de adorno, sino que forman parte de los procesos industriales y manufactureros. 4 millones de robots. ¿Esto qué quiere decir? Pues es más o menos 3 veces la población total del estado de Aguascalientes. 4 millones de robots en estas fábricas supone, por darles otra comparación, con aproximadamente unas 80 veces el total de empleo que genera el sector automotriz en un estado como el mío, que es Aguascalientes, que son aproximadamente 50,000 trabajadores los que trabajan en las armadoras y en las fabricantes de autopartes, etcétera, etcétera. Bueno, pero además con aplicaciones, como digo, cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, hoy hay varios países como Estonia que está explorando, experimentando cómo tener jueces robots basados en inteligencia artificial para operaciones muy sencillas. Por ejemplo, los casos legales más simples. Vamos a pensar en un divorcio voluntario donde las partes no tienen ninguna litis, ningún litigio, pues hoy van a hacer un trámite físico, formal, con un juez, etcétera, etcétera, pues ese tipo de cosas, o una jurisdicción voluntaria para hacer una modificación de nombre, o un testamento, cosas de ese tipo que tienen que ser validados por un juez, es decir, que no requieren litis, pues pueden tal vez, puede hacerlos algún dispositivo que tenga algún componente robotizado y cosas de esa naturaleza. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el conjunto de tendencias que mencioné al principio, más algunas específicas como esta que acabo de ejemplificar, va a hacer que la función de la escuela cambie radicalmente y las escuelas del siglo XXI de cualquier nivel van a tener necesidad de adoptar un enfoque holístico, tener una visión de mediano y de largo plazo, comprender muchísimo mejor el entorno socioeconómico y formativo, y van a tener que convertirse en tutores, en líderes, en guías y en acompañantes de un proceso en el cual muy probablemente los niños y los jóvenes van a desarrollar mucho más autonomía, van a aprender a valerse más por sí mismos en ese espacio escolar que antiguamente dotaba o nos dotaba prácticamente de todo en el proceso de formación. Si esto es verdad y estas tendencias apuntan un poco en esa dirección, pues quiere decir que el modelo educativo que hoy tenemos en nuestro país y en otros más, su éxito va a depender de que logremos articular una sinergia entre el crecimiento, la competitividad, la tecnología, el alto valor agregado, la productividad y el emprendimiento y la investigación y desarrollo. Vean ustedes, por ejemplo, cada año el informe que publica la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, de la Propiedad Intelectual, que es un índice de innovación de los países, en el cual mide aproximadamente unos 80 indicadores. Bueno, si uno ve sistemáticamente los países que aparecen en el top del ranking global en este sentido, vienen siendo generalmente los mismos: Suiza, Suecia, los Estados Unidos, Holanda, el Reino Unido, etcétera, etcétera,
En el caso de América Latina, los que aparecen son Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Brasil. Y esto es muy importante porque el índice, este índice, como digo, mide 80 indicadores, muchos de los cuales tienen que ver con invenciones, con diseño de patentes, con registro de patentes, de soluciones de muy distinta naturaleza. Y esto normalmente, la fuente proveedora de conocimiento sofisticado como este, suelen ser las universidades, los centros de investigación y desarrollo de las propias universidades. Y el otro elemento en esta misma dirección es el nivel de complejidad económica que tienen las economías de los países, concretamente su sector exportador, porque esto nos habla de que tengan mayor o menor posibilidad de integrarse en cadenas globales de valor. Nosotros tendemos a pensar muy frecuentemente en el volumen, en las grandes cifras. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el caso de México, México ya se ha convertido en una verdadera potencia exportadora gracias a los tratados de libre comercio, a la integración con la economía global, particularmente con los Estados Unidos, y somos un país que cada año exporta e importa más o menos unos 800,000 millones de dólares en una canasta muy variada de productos. Perfecto. Que somos uno de los primeros 5 países en, por ejemplo, fabricación y exportación de vehículos ligeros, es una realidad. Que exportamos hasta el 2018 36,000 millones de dólares en productos agroindustriales, es una realidad. Muchas de estas cosas que ustedes ya saben. Sí, muy bien. Hasta ahí muy bien. El problema es que cuando desmenuzamos un poco esa gran cifra y empezamos a ver los componentes de innovación que tiene toda esa canasta exportadora, la película se ve de una manera diferente. Por ejemplo, en el caso de Suiza, que como dije antes, aparece en el primer lugar de los índices de innovación, pues Suiza tiene una calificación en un atlas que hizo la Universidad de Harvard hace ya algunos años, y la escala es de 0 a 5, tiene una calificación de 2.24, que es la que ven ustedes en la tablita a su izquierda de complejidad económica. Muy bien, pero exporta más o menos la mitad, un poco más de la mitad de lo que exporta México, 285,000 millones de dólares. El caso de Israel tiene una calificación de 1.31 y exporta aproximadamente una décima parte de lo que exporta México, 48,000 millones de dólares. Y en el caso de México, tenemos una calificación más baja todavía, de 1.10 en complejidad económica, y sin embargo exportamos 418,000 millones de dólares en el año 2017 y más o menos una cifra parecida en el año 2018. Entonces uno empieza a pensar, ¿por qué si exportamos tanto, nuestra complejidad productiva, nuestra sofisticación productiva es mucho más baja que el resto de los países medidos? Pues por una razón, porque en muchos casos parte de esa canasta exportadora no tiene un componente alto de innovación o de valor agregado. Lo tenemos cada vez más, ciertamente, por fortuna, pero todavía insuficiente como para decir que ese volumen de exportaciones tiene un volumen más o menos equivalente de innovación, de sofisticación económica y productiva, como lo tienen otros países. ¿Qué tiene que ver esto con las universidades? Insisto, que teóricamente son el crisol más inmediato en la producción y en la generación de conocimiento. Vean ustedes, por ejemplo, algunos de los productos, de las cosas que cualquiera de nosotros consumimos, como por ejemplo el cinturón de seguridad, pues la primera versión moderna la hizo la Universidad de Cornell. El Gatorade que todos consumimos cuando hacemos ejercicio, cuando nos toca, allá una vez al año, pues fue un descubrimiento, una investigación, un desarrollo de investigadores de la Universidad de Florida para sus propios atletas, para hidratarlos, etcétera, etcétera. Y así pueden encontrar que muchos de estos diseños, de estas patentes, de estos desarrollos han sido producto de investigación en universidades, y de ahí entonces el vínculo, el link entre
el conocimiento y el trabajo de las universidades. ¿Qué nos sugiere este panorama? Bueno, en primer lugar, que si queremos que la expansión de la educación superior en México y en otros países tenga un valor agregado realmente para el desarrollo del país y para el desarrollo de las personas, educación y economía tienen que generar un círculo virtuoso cada vez más estrecho. En segundo lugar, que las economías que busquen mayor valor agregado, mayor competitividad, mayores niveles de productividad, van a requerir formar un capital humano distinto, o este capital va a venir de otro lado. O bien al revés, esa economía se irá a otro lado. ¿Cómo creen ustedes que Costa Rica, por ejemplo, aparece entre los 3 o 5 países de América Latina mejor calificados en el ranking de la OMPI en materia de innovación? Por una razón muy sencilla, porque hace muchos años Intel, el fabricante de procesadores, de los procesadores que tienen nuestras computadoras, se localizó, se ubicó en Costa Rica, por razones que yo desconozco, pero dijo Costa Rica es una buena sede como para desarrollar un poco nuestro centro en América Latina. Empezaron a trabajar con la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollaron todo un clúster en materia de innovación de tecnologías digitales, y lo hicieron en Costa Rica, donde jamás nadie se hubiera imaginado que podía ser. Y este modelo educativo va a tener que alinearse cada vez más rápido hacia un modelo educativo diferente. Ahora bien, ¿qué está pasando con la educación superior en México? Y aquí, como decía, hay buenas noticias y otras no tan buenas. La primera de ellas es que en 1970, por ejemplo, teníamos aproximadamente unos 270,000 estudiantes. Hoy, como dije, tenemos poco más de 4,5 millones de estudiantes, lo que quiere decir que en todo este periodo hemos crecido a un ritmo más o menos cercano a los 100,000 estudiantes anuales que se incorporan en la educación superior. En sí mismo es una buena noticia, pero es doblemente buena la noticia en la medida en que vemos que 1 de cada 4 estudiantes hoy que están en educación superior viene de familias de estratos socioeconómicos bajos. Y hace 10 años era 1 de cada 8. Esa es una primera buena noticia. Donde no empiezan, donde no continúan las buenas noticias, es que en efecto tenemos un buen número de universidades, en torno a las 5,000 aproximadamente, pero el total de la matrícula está todavía muy concentrado en pocos cambios de estudio. Hoy el 47%, o sea, casi la mitad de la matrícula, está en alguna carrera de las ciencias sociales, en administración o en derecho. Tenemos cada año unos 500,000 egresados anuales, pero de estos solamente el 80% se emplean. Vamos a ver en qué se emplean. Y luego los empleadores, que es un problema toral, nos dice en las encuestas que registra una brecha de habilidades en donde 4 de cada 5 empleadores dicen tener problemas para cubrir las vacantes con los perfiles de la gente que quieren. Y esto está ocasionando, por ejemplo, el crecimiento de una competencia de las universidades tradicionales que hoy se llaman universidades corporativas, o sea, los centros de formación de talento o de recursos humanos que las propias compañías están creando. A los estudiantes, a los recién graduados, parece ser que cada vez se les está dificultando más encontrar empleo y seguramente por lo menos los próximos 2 años, ojalá que me equivoque, pero por lo menos los próximos 2 años les va a ser mucho más difícil colocarse en el mercado de trabajo en cuanto salgan de la universidad. Ya para el 2017, casi la mitad de ellos decía que les fue difícil o muy difícil emplearse, cuando en 2005 decían esto apenas el 26%. Y luego, el 41% encuentra empleo en menos de 6 meses, lo cual está bien, bien a secas, pero de este convertido al 100%, solo 6 de cada 10 encuentran en un empleo vinculado a su carrera. Y aquí pasa un fenómeno que pareciera contradictorio, pero pues es explicable. En promedio, la mayor vinculación laboral de los egresados de las áreas con menos matrícula y a la inversa encuentran o no empleo. Por ejemplo, de los que egresan de salud, de carreras de agronomía, de veterinaria, entre el 80 y el 83% encuentran rápidamente empleo. En cambio, los que salen de ciencias sociales, de derecho, etcétera, apenas el 22% encuentra en esos primeros 6 meses trabajo. Y el salario promedio, pues, está mostrando cada vez un poquito de mayor castigo. En la encuesta nacional de egresados
del 2018, por ejemplo, el salario del primer empleo de los recién egresados andaba sobre los 6,400 pesos en promedio, con diferencias muy significativas, ciertamente si considerásemos otras variables, y de esto solo el 8% gana más de 15,000 empleos de pesos en empleos que sean de tiempo completo. Es verdad que hay sectores que pagan mucho mejor. Por ejemplo, esta misma cifra que yo les acabo de mostrar de los que ganan más de 15,000 pesos en empleos, digamos, comunes y corrientes de tiempo completo, es casi 2 veces mayor en el sector automotriz, donde el salario promedio en la parte alta de la media, pues andará sobre los 27,000 pesos al mes aproximadamente, y en el sector de autopartes andará sobre los 18,000 pesos, 17,000 pesos aproximadamente. No está mal, es 2 o 3 o 4 veces más que el salario promedio que registra la encuesta nacional. El problema es que el desarrollo de mayor innovación en las universidades se está mostrando muy limitado. La capacidad de innovación en México es todavía muy limitada. Apenas tenemos menos de un investigador por cada 1,000 trabajadores en I+D, mientras que los países de la OCDE pues andan en 7.7. Miren ustedes estos 3 ejemplos que les voy a dar a continuación. En el año 2001, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, esta que hace el INEGI, en 2001, en el primer trimestre del 2001, el 16% de los desempleados tenía educación superior. En el año 2019, el mismo primer trimestre del 2019, este porcentaje se había prácticamente duplicado. O sea, al día de hoy, el 30% de los desempleados que mide el INEGI cada trimestre tienen educación superior. Y es un porcentaje que desafortunadamente, creo yo, va a crecer, sobre todo ahora por razones de la pandemia. Ese es un primer indicador que nos dice que hay un problema en el modelo de educación superior que tenemos en México. Un segundo es que, por regla general, uno ganaba más, y a veces considerablemente más, si uno tenía estudios universitarios respecto de quien tenía solamente primaria completa. En un estudio que hicieron Levy y López Calva ya hace unos poquitos años, muestran, por ejemplo, que en 1996 el diferencial, la brecha de ingresos entre quien tenía solamente primaria completa y quien tenía al menos algo de universidad, pues andaba llegando a la diferencia entre el 110, 115% a veces. Bueno, en 2014 esta brecha se redujo considerablemente a más o menos el 70, 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que la prima salarial, teniendo universidad, sigue evidentemente pagando mejor respecto de quien tiene solamente primaria. Pero esa brecha, ese diferencial, es mucho más estrecho de lo que lo era en el año de 1996, por ejemplo. Y el tercer dato, el tercer elemento, que también ahora va a entrar un poco en discusión en los próximos años, es si de verdad tenemos buenas universidades. Las universidades en general, cuando salen bien en los rankings, pues suelen presumirlo mucho y hacen bien, es normal, es legítimo, pero cuando uno ve la película completa, por ejemplo, del ranking que hace el Times Higher Education, entonces uno se encuentra con que la lectura o la interpretación es diferente. En este último, por ejemplo, que hizo el Times, ranqueó midió o calificó, evaluó a casi 1,400 universidades de 92 países a partir de 13 indicadores. Ninguna universidad mexicana, ninguna aparece entre las primeras 600. Y sin embargo, hay 12 universidades asiáticas que ya están entre las primeras 100. Y luego de las 17 mexicanas, que son las únicas que aparecen entre las 1,400, de 17 mexicanas, las mejores 3, que son la Metropolitana, el Tecnológico de Monterrey y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, las mejores 3 están ya en el intervalo del 600 en adelante. Solamente estas 3 entre el 600 y el 800. Y el resto está por debajo de la posición número 1000. Es decir, que la oferta de egresados ha aumentado ciertamente, y es un buen dato, pero la demanda de los mercados económicos y laborales se ha rezagado o se ha subvaluado.
En segundo lugar, pues hay enormes áreas de oportunidad para reorientar, para reformular las prioridades de las instituciones de educación superior, y hay que ver la crisis epidemiológica como una oportunidad en esta dirección. Y en tercer lugar, que el impacto de la educación superior sobre el crecimiento, sobre la innovación, sobre la productividad y la competitividad en México, si seguimos con estos resultados, pues va a tender a ser relativo, si no, o más bien dicho, va a tender a ser bajo o muy escaso. Bueno, finalmente dejo 4 reflexiones. La primera de ellas es que si queremos crecer, imaginémonos de pronto que no tuviéramos pandemia, que la calidad de nuestros gobiernos fuera infinitamente mejor, en fin, todas las condiciones positivas que ustedes quieran imaginarse. Asumiendo ese mundo ideal. De todas formas, alcanzar un nivel de crecimiento, digamos, alto y sostenido, vamos a pensar en un 4 o 5% anual durante un lapso prolongado, pues va a depender de aumentar valor, de aumentar competitividad y productividad de la economía, en primer lugar. En segundo lugar, para lograr este crecimiento, el factor central va a seguir siendo el desarrollo de talento especializado y de calidad. Para lograr ese desarrollo de talento y de recursos humanos de alto nivel, pues el crecimiento de la matrícula tiene que ir acompasado con el crecimiento de la calidad, lo cual a veces no es fácil de resolver, pero son los 2 retos centrales hacia los cuales tenemos que avanzar en la próxima década en nuestro país. Y finalmente, habrá que impulsar áreas de conocimiento no tradicionales que son ahora de mucho más alta prioridad de lo que lo fueron en los últimos 30 o 40 años. Bueno, lo dejo hasta aquí para que podamos conversar un poquito si a ustedes les parece bien. Excelente, excelente, maestro. Muchísimas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas que, si me permite, ojalá que podamos abarcar la mayoría en estos 10 minutitos que nos quedan. Por supuesto que sí. La primera es de Paulina Salazar. Sí. Ella nos comenta: en la economía del conocimiento y la educación enfocada en la innovación, la competitividad y la ciencia, ¿qué papel juegan las humanidades, el arte y el desarrollo de las habilidades para la vida ante un mundo que puede presentar más escenarios de conflicto social? Es muy buena pregunta, y sobre todo en estos tiempos. Esa tensión, Paulina, no ha sido fácil de resolver, particularmente en los últimos 20 o 25 años, pues porque las urgencias de la globalización, de la competitividad, de la competencia, hicieron que privilegiásemos en muchos casos las ciencias duras, las ciencias exactas, las disciplinas no tradicionales, porque son las que tienen un impacto muy directo sobre el crecimiento de la economía. Pero en los últimos años creo que nos hemos dado cuenta de que ese crecimiento estará integralmente completo, robustecido, enriquecido, si al mismo tiempo tenemos un desarrollo de la formación cívica, de la ciudadanía, de la empatía a nivel de un país, porque es lo que genera cohesión social, integración social entre una comunidad de cualquier país y además en una comunidad tan heterogénea como la nuestra. Entonces, mi pronóstico es que vamos a seguir creciendo un poco en las áreas de mayor urgencia, como estas a las que yo me concentré en mi presentación, pero todo el desarrollo de las humanidades y de las ciencias sociales va a ir tomando cada vez una mayor importancia, porque es, digamos, un set de habilidades y de competencias transversales sin las cuales nuestro desarrollo educativo no estaría suficientemente completo. Excelente, maestro, muchas gracias. Viene una pregunta de Daniel Tapia desde Puebla. Dice: derivado de la crisis que generará el COVID-19, muchos subsistemas tecnológicos, politécnicos o interculturales de nivel superior enfrentarán en corto y mediano plazo grandes retos en materia presupuestal, operativa y educativa. ¿Existen alternativas para garantizar su operación y su sustentabilidad? No, desafortunadamente no en el corto plazo. Tiene toda la razón el compañero de Puebla que nos dijo esto. A ver, si yo tratara de dar 3
áreas de tensión que vamos a tener en el próximo año, en los próximos 2 años, en virtud de la pandemia, yo señalaría 3 importantes. El primero es que vamos a sufrir una mayor deserción. Desafortunadamente, muchos de los estudiantes que están hoy en las universidades, ya sea públicas o privadas, van a desertar, pues simplemente porque sus padres han perdido el empleo, porque ellos tienen que irse a trabajar para ayudarse a sí mismos o a la economía familiar, y me temo que muchos de ellos se van a salir de las universidades y es probable que no regresen. Este es un fenómeno desafortunado que va a ocurrir quizás este mismo año y seguramente el año próximo y los próximos 2 más. El segundo, por consecuencia, el segundo impacto, tanto de la crisis económica en México previa como la que se acentúe por la pandemia, va a ser una mayor desigualdad entre quienes van a todavía seguir teniendo educación superior y que la van a terminar y quienes van a tener que desertar porque evidentemente, como yo lo mostré en la presentación, su inserción en el mercado laboral va a ser desigual. Y el tercer problema al que se hace referencia específicamente nuestro compañero de Puebla es que en efecto va a haber una tremenda competencia por la asignación de recursos presupuestales en el sector público y desafortunadamente pues hay algunas otras urgencias. Me imagino yo que el gasto en salud, por ejemplo, pues evidentemente está en la primera prioridad de cualquier asignación razonablemente sensata, los temas de seguridad, servicios públicos. Entonces me temo que el gasto en educación, por lo menos en lo muy inmediato, los próximos 2 años a partir de ahora, posiblemente no alcancen el nivel de prioridad que merecen. Ojalá que esto se corrija, pero me temo efectivamente que las opciones que ejemplificó nuestro compañero de Puebla van a ser las que van a sufrir en lo muy inmediato la astringencia de recursos. Muy bien, maestro, gracias. Tenemos una más de Marcela Ruiz. Ella pregunta, ¿qué piensa usted sobre la disparidad que hay en la educación en las diversas regiones del país? ¿Cómo se podría aprovechar la tecnología justamente para ayudar a superar las brechas de educación que existen en dichas regiones? Muy buena pregunta. A ver, yo creo que la reforma educativa que se hizo en el sexenio pasado, que sigo pensando que es la reforma educativa más importante que se ha hecho desde las reformas que introdujo Torres Bodet en los años 60, estaba diseñada no solamente para incrementar los niveles de calidad e inclusión de los estudiantes mexicanos, sino incrementarlos sobre todo en los estados que padecen, que históricamente han padecido mayor desigualdad, mayor inequidad, básicamente los estados del sur-sureste. Cuando uno ve cualquier indicador entre, por ejemplo, el estado de Nuevo León, de donde es originario Edgar Olaiz, y el estado de Chiapas, las brechas son abismales. Mientras que en Nuevo León pueden tener indicadores de alfabetización ya muy cercanos al 100%, pues en estados como Chiapas o como Veracruz hay niveles de analfabetismo de 2 dígitos altos, o sea, de 20-22%. Entonces, estas inequidades, estas disparidades, estas desigualdades, desafortunadamente, se van a acentuar en los próximos años por virtud de distintas variables, entre ellas esta última del COVID, aunque no es la, aunque no es la única. Y eso es algo cuya recuperación para los estados que salgan perdiendo en esta materia se van a tardar muchos, muchos años desafortunadamente. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues habría que continuar con muchos de los procesos de la reforma educativa, concentrar más dedicación, más recursos de todo tipo en los estados más rezagados, tener mejores maestros, contratar mejores maestros, evaluarlos por su calidad, no por otro tipo de razones y de variables, porque el problema con la falta de una reforma educativa de esta naturaleza no es tanto para la reforma misma, es que efectivamente, como la pregunta
lo sugiere y lo sugiere muy bien, los niveles de desigualdad en toda la República van a tender a profundizarse. Excelente, gracias maestro. Tenemos una de Juan Alcántara. Justamente pregunta, ¿qué instrumento de política pública debe perfeccionar o diseñar el país para alinear la educación superior con estas demandas de una economía basada en la innovación y la automatización? Sí, a ver, hemos venido hablando de este tema ya desde hace varios años y yo creo que es el momento más oportuno, aprovechando incluso la pandemia, para hacer un diagnóstico muy, muy sólido, muy crudo, que nos diga exactamente cuál es el mapa de la educación superior que hoy tenemos en México en función de distintas variables. Ingreso, empleo, su contribución al crecimiento, a la innovación, etcétera, etcétera, que nos permite ese diagnóstico y esa evaluación, saber exactamente en dónde estamos parados, comparados con nosotros mismos hace 20, 30 o 40 años y comparados con el resto del mundo. Aunque a veces queramos un poco eludir, pues somos un país ya con un nivel de internacionalización muy intenso, muy elevado. Ya di algunas cifras de nuestro comercio exterior con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero entonces, ese diagnóstico nos tiene que conducir o permitir diseñar y formular un nuevo mapa de navegación, una nueva ruta, un nuevo horizonte para lo que debiera ser la educación superior en los próximos años. Yo diría, en síntesis, que necesitamos, como instrumento de política pública centralísimo, tener una política de planeación no solamente mucho más audaz, mucho más moderna, mucho más abierta, sino también que busquemos que esa política de planeación trate de ser sostenida a lo largo de varios gobiernos. La educación no es un sector de política pública que cambie de la noche a la mañana. Las buenas reformas educativas han tardado 20, 25, 30 años en cristalizar, en madurar. Miren, el ejemplo en el que siempre pensamos, que es Finlandia, que es el que mejor sale en las pruebas PISA y en todas estas, hizo su primera ley de reforma educativa, y así se llamaba, Ley de Reforma Educativa, en el año de 1963. Y salió en el primer lugar en PISA en el año 2000, o sea, 37 años después. Entonces, cualquier instrumento de planeación de política pública en materia educativa, parte de su éxito es que esté bien hecho, por supuesto, pero la otra parte central es que pueda tener continuidad a lo largo de un horizonte por lo menos de 2 o 3 gobiernos. Muy bien, maestro. Pues bueno, tenemos algunas cuantas preguntas, pero ya estamos sobre tiempo, entonces si nos lo permite, se las haremos llegar por otro medio y ya las compartiremos con las y los chicos que nos las hicieron llegar. ¿Le parece? Con muchísimo Y gusto. bueno, para cerrar me gustaría darle la palabra a José Carlos Espinosa, que es nuestro director de Operación e Integración Nacional de Quibernus, para que pueda cerrar con esta pues gran sesión que tuvimos de Quibernus Live edición especial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jared. Gracias, Jared. Maestro Otto, pues es un placer siempre escuchar a personas con tanto conocimiento, ¿no? Es de verdad estimulante poder tener este panorama que nos dio, las reflexiones profundas que hace, ¿no? Con esa lucidez y esa agudeza, y sobre todo con el conocimiento de causa que usted tiene, desde los programas, las reformas, el trabajo que ha hecho cuando estaba en el gobierno en Aguascalientes, en el gobierno federal. Entonces, por supuesto que escuchar a gente con ese bagaje, pues es estimulante. Y para jóvenes líderes como nosotros que estamos en procesos de aprendizaje, procesos de creación, de colaboración, siempre este tipo de espacios con personas como usted nos agregan muchísimo valor, ¿no? Entonces, agradecerle nuevamente, maestro. Esperemos poder contar con su colaboración en alguna otra ocasión. Agradecer también, por supuesto, a todas las personas que se conectaron, agradecer a las personas que hicieron las preguntas y comentarles que esta dinámica de Quibernus Live pues sigue adelante. Entonces, combinarlos a seguir participando en las dinámicas que seguiremos organizando. Sin más, pues celebrar esta reunión,
Agradecer nuevamente al maestro Otto. Gracias, Jared. Gracias, Edgar. Y gracias a todas las personas que se conectaron. Mil gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima, Otto. Gracias. A ustedes, Edgar, gracias. Hasta pronto.